Yo sí me definiría principalmente como, digamos, de profesión arquitecto eh, y, y ubicado ahorita en una edad ya como padre de familia también, tres hijos, que creo que eso es importante también en qué momento te encuentras en tu carrera eh, y cómo vas con tu familia, si tienes pareja, o sea, eso te limita yo creo de alguna manera y como que también te hace eh, tomar ciertas decisiones de profesionales también. Eh, yo creo que yo me sentía bastante más libre antes de tener hijos, o sea, de alguna manera, ¿no? Todo vale, o antes de casarte incluso, ¿no? Mi primera decisión fue irme a Nueva York ya casado, ¿no? Y eso también creo que te va marcando ciertas decisiones, desde qué cosas vas a hacer, qué vas a trabajar, qué vas a estudiar. Eh, con, Cuando regreso a Lima, o bueno, para incluso terminar de la introducción, eh, como padre de familia, arquitecto, pero que nunca solo me ha gustado quedarme en términos de la arquitectura. Siempre estoy interesado en todas las aristas que la arquitectura te brinda, entre ellos, bueno, obviamente el arte y también mucho la publicidad, que de alguna manera era la otra carrera que me interesaba desde chiquillo, ¿no? O sea, ¿qué vas a estudiar? Bueno, me interesa algo creativo, la arquitectura, publicidad. Al final como arquitecto terminas también medio que haciendo publicidad, ¿no? O sea, como arquitecto terminas haciendo mil oficios porque de alguna manera la carrera abarca todas estas aristas creativas y también no creativas, ¿no? O sea, finalmente el tener una oficina termina marcando un poco la parte pragmática de la carrera y, digamos, eh, pero sí creo que hay una diferencia entre el arquitecto que se dedica un poco más hacia el diseño, a la parte creativa, al arquitecto que empieza a construir, ¿no? Ahí quizás también hay creo que dos caminos bien marcados. Eh, Cuando me voy a Nueva York fue por un poco digamos, la inquietud de descubrir algo que siempre tenía como pendiente, ¿no? Un poquito más atrás, yo empecé la carrera en México. Y en México, de muy temprana edad, vi cosas como muy relevantes en términos de lo que terminó siendo el impacto desde el gusto hacia el arte, hacia ciertas tendencias que en ese momento todavía ni siquiera eran tendencias, que era como el arte minimalista, la arquitectura, que después se terminó siendo pues estos noventas cuando todavía había todavía algo de posmodernismo, de constructivismo, ¿no? Y de pronto entro a trabajar eh, a un despacho de arquitectos muy, para mí de la vanguardia mexicana, por así decirlo, ¿no? Eh, y ahí conozco a Iturbe Arquitectos e incluso ahí mentor Lucio Muniain, que hasta el día de hoy ha hecho una carrera increíble, que dicho sea de paso su línea él es arquitecto, músico y artista plástico, ¿no? O sea, y se mueve en ese medio. A mí me gusta la música, he tratado de tocar música, no se me dio, pero me gusta mucho. Y el arte sí es algo que sí a veces como que trato de ir fluctuando entre arquitectura y el bordeando lo que es el arte, ¿no? Cuando se puede, el problema es buscar la oportunidad y bueno, que te paguen por eso ya es otra historia, ¿no? Eh, y cuando regreso a Lima, acá a la universidad y todo el mundo estaba, digamos, no se había hecho mucho, no se había construido mucho. Toda esa parte postmodernista como que no existió en el Perú. Y como que los arquitectos, incluso los profesores, todavía estaban en esa etapa. Y había uno que otro que estaba empezando a interesar, que de hecho creo que esa Artadia era uno de los que estaban como más inquietos por hacer arquitectura minimalista, ¿no? Y estaba haciendo sus primeras casas. Y para mí eso ya había sido como una etapa como que, ok, la vi en México, trabajé en eso. Aquí en la universidad hice unos proyectos muy fáciles, digamos, de... La universidad no se me hizo muy complicada justamente porque de alguna manera tenías una visión un poquito más avanzada y todo el mundo estaba yendo hacia eso, ¿no? Y como que de alguna manera como que ya sabías. Eh, Sin embargo, lo que me interesaba más era la parte, o me está interesando más era la parte disruptiva de la arquitectura, ¿no?
Y ahí era cuando empezabas a ver a gente como Vito Acconci, Diliro Scofidio, gente que había cuestionado todo de la arquitectura, ¿no? Y no era un tema plástico, obviamente había una plástica hacia eso, pero definitivamente la parte tecnológica también fue algo con la que me sentí súper cómodo desde el principio de la carrera. Y eso tuvo que ver mucho con que no se me daba, digamos, el croquis en la servilleta y vender la idea, ¿no? Ese cliché que hoy en día ya ni se menciona mucho. Eh, pero antes era como que quieres ser arquitecto, pues tienes que saber dibujar, ¿no? Y sí sabía dibujar, finalmente la parte técnica la aprendes, ¿no? Pero el don, digamos, de la mano alzada no se me daba. Pero me encantaba maquetear. Eh, pero creo que lo que niveló, digamos, como los músicos que también pueden tener mucho conocimiento de la música, mucho talento de la música, pero no se les da tocar el instrumento, la, la parte tecnológica creo que ha podido nivelar esa falta, digamos, de coordinación, ¿no? No la ha sustituido, obviamente tú con un render no puedes hacer un buen proyecto, ¿no? Y lo mismo con mil programas para hacer música no vas a hacer buena música. Se te hace más fácil poder coordinar, digamos, de la cabeza directamente al producto final, pero no va a ser, o sea, no va a ser buena música sola, ¿no? Y eso para mí fue algo fundamental porque o sea, desde segundo ciclo creo que hice una animación, ¿no? En la universidad en México, llamaron al decano, pues, ¿no? No había pues nadie hacía eso, ¿no? Y eso me permitió muy rápidamente entrar al temas, digamos, digitales, cuando tampoco nadie estaba haciendo temas digitales, ¿no? Y eso también, digamos, llevó a todo el tema de arquitectura mediática, arquitectura interactiva, temas que siempre me han interesado y que detonaron después en la decisión de, oye, ¿dónde hacer una maestría, no? O sea, pues, los usual suspects, ¿no? Harvard, papá. Y al final las dos únicas maestrías que me interesaban por el tema, digamos, avant-garde y tecnología era Columbia de Nueva York y la AA en Londres. A la AA fueron todos mis amigos. Era como que yo tenía que ser como que el rebelde que me iba a Nueva York, a Columbia, porque aparte también la ciudad me interesaba y tenía bastante historia con ella. Eh, y nada, pues fue una decisión, creo que no solamente correcta, que me permitió potenciar todas las inquietudes que tenía desde el digamos, undergrad, y, y me permitió después trabajar en Nueva York. El plan era pues quedarme, ahí iban las decisiones de pareja, ¿no? Quedarnos un año en Manhattan nomás, yo trabajando por una oficina, digamos, de arte, ¿no? Que pagan mal y te negrean y es parte de, digamos, aunque ahorita creo que hay algunos internships que se tienen que pagar, ¿no? Pero históricamente la arquitectura ha sido como muy ese legado militar, digamos, ¿no? Que tienen que pagar piso y hacer, o sea, y no solamente la arquitectura, en todas las artes creativas pasa algo muy similar. Entonces estábamos dispuestos a un año casi endeudarnos por trabajar ahí, ¿no? Y después irnos a vivir ya a una ciudad, digamos, que pueda ejercer como arquitecto más tradicional, ¿no? Y la oficina que entré a trabajar, súper peleada, todo el mundo quería entrar a esa oficina, fue Diliro Scofidio y fue exactamente lo que andaba buscando, ¿no? Una oficina que potencie todo lo que había hecho, porque muchas veces haces la maestría, terminas la maestría, entras a trabajar y todo lo que hiciste en la maestría no sirvió para nada. O sea, tienes experiencia, tu cabeza empezó como que a maquinar a mil y todo, pero de pronto entraste a trabajar a una empresa pues que no sé, pues ve temas solamente de muros, cortinas y eso le pasó, o sea, tenía amigos que también terminaron su chamba y su maestría y tenían que chambear y tenían que pagar la maestría y lo interesante en este caso es que Diliro Scofidio, siendo una empresa que no pagaba tan bien, me empezó a pagar bastante bien por la experiencia que había tenido acá en el Perú. En México. No tanto en México, porque en México trabajaba para alguien. Pero acá en Lima sí trabajé por mi cuenta, haciendo edificios los primeros edificios que hace uno pues ni siquiera dependían de mí, dependía del cliente y cómo el cliente agarraba el proyecto y lo ejecutaba, ¿no? Pero tenía proyectos míos y eso para Elizabeth al menos y a Charles también le dijeron, bueno, va a cambiar tu obra, ¿no? Normalmente o sea, contratamos gente o que sale muy de la universidad muy chiquillos
y solo son proyectos, solo son renders básicamente, o que han trabajado para empresas bacanes y que de alguna manera ya conocen los edificios, pues, ¿no? Porque han publicados, ¿no? Entonces, por más que los proyectos pues no valían mucho, ¿no? Eran proyectos recién graduados y no para clientes como muy entusiasmados con la idea de hacer arquitectura. Y eso creo que valió la pena en términos de, bueno, al menos esa diferenciación y esa experiencia, digamos, en Lima me permitió al menos ganar, me pagan lo mismo que mis amigos que habían ido a SOM, digamos, ¿no? A corporate, a arquitectura corporativa, de diseño igual, pero y eso me permitió quedarme en Nueva York 5 años, que quizás fue un poco más de lo necesario, habiendo trabajado en una empresa que finalmente hacía arquitectura muy particular, pero el ritmo era brutal, ¿no? Y de ahí el plan siempre fue quedarnos en Estados Unidos un rato más antes de empezar la familia, digamos, y buscar una ciudad que nos permita, digamos, trabajar en lo que nos gustaba. Porque finalmente te vas a, no sé, pues a Iowa, ¿no? A la mitad de la nada. No vas a conseguir una empresa que hace arquitectura divertida. O sea, habían pocas ciudades en Estados Unidos que nos permitía eso. Una de ellas era San Francisco, Chicago, incluso Miami. San Francisco es igual de cara o más cara que Nueva York. O sea, nos encantó, ¿eh? O sea, la ciudad linda, incluso como para hacer familia y todo, pero muy cara. Chicago muy fría. O sea, habíamos marcado o sea, con mi esposa era más frío que Nueva York, ya no es tan divertido. Y Miami, para eso mejor estás en tu país. Pero más allá de eso, lo que creo que nos hace regresarnos, al menos a mí, fue que bacán estar haciendo los proyectos más divertidos, porque estábamos justo haciendo los proyectos más divertidos en Nueva York, para el mundo. Acabamos de tener el concurso de Río de Janeiro. O sea, estabas trabajando pues, en las cosas más divertidas que estaban pasando en la arquitectura mundial, pero siempre trabajando para alguien. Y ahí sí creo que había para mí había como que un tope, ¿no? Versus regresar a tu país y tratar de empezar tu oficina, ¿no? Cosa que de hecho ese paso también es lo otro. Yo antes de irme ya tenía mi oficina acá. Y esa diferenciación también es importante. Mis amigos que estudiaron mi maestría, ninguno había tenido su oficina antes, ¿no? Entonces, para ellos era lo más natural trabajar para alguien y el ciclo típico del arquitecto que hasta los 50 años trabaja para alguien y recién se abre, ¿no? Obviamente hay excepciones, hay gente que se queda en la academia y es una buena manera también de hacer tu propia carrera, digamos, ¿no? La academia te paga, digamos, el mínimo de vida y te permite después hacer concursos, tras concursos, hasta que le pegas pues, a uno, ¿no? Y empiezas a hacer tu carrera. Yo creo que o sea, al final es una acumulación de los lugares donde has estado, ¿no? Incluso por más que el vínculo sea, bueno, crecí acá y acá tengo toda digamos, vivencias de niño. Mis vivencias adolescentes están en México, que también son bastante fuertes, y mis vivencias después ya después de la universidad han sido en Nueva York. Y la historia de estar en un país también como latino, yo sí lo vinculo mucho a la familia, a los hijos, a esa experiencia, digamos, común que también la viví de chico, ¿no? Y de alguna manera quieres también que tus hijos no se pierdan de esas experiencias, ¿no? Ahora, para serte sincero, yo siempre tengo, digamos, la mano así en eject, el plan B o Z, porque los dos, o sea, mi esposo y yo, los dos somos arquitectos. Y la arquitectura, bien o mal, por más que tengamos el portafolio ahorita recontra diverso de clientes, o sea, si se cae la educación, si se cae tal cosa, de alguna manera tenemos otras cositas, ¿no? Lo residencial. Pero finalmente si hay un quiebre económico como el que hubo, por ejemplo, en Nueva York, donde no había nada que hacer como arquitecto. Nada que hacer. Las oficinas de 200 personas redujeron a 2. Yo me quedé con chamba porque finalmente mi proyecto de 4 años todavía seguía en pie, ¿no? Y esa fue la única razón. Hay un proyecto que se tenía que terminar y ya estaba en el presupuesto asignado y estaba simplemente en camino. Pero los demás, amigos súper preparados y todos, no había más que chamba, ¿no? O sea, esa situación yo creo que es recontra pulsante en el Perú. O sea,
es muy real, especialmente como la política que se hace en el país. O sea, la situación siempre es una inestabilidad. Ahora, yo he aprendido a vivir con eso, ¿no? Y no hacerme tantas paltas de, bueno, pues ya, si pasa, pasa, ¿no? Pero si pasa... En peruano pasa bastante eso, como que estás preparado O para... sea, claro, pero si pasa, yo sí no podría quedarme a vivir en el país. O sea, si realmente pasa, pucha, no sé, o sea, claro, uno se las ingenia, ¿no? Pero, y si es algo momentáneo, bueno, ya, ¿no? Pero si es, no sé, pues entra un gobierno que realmente hace las cosas muy mal y, y nada, la arquitectura es lo primero, lo más frágil que hay en términos de profesión, ¿no? Y sí estaría pensando en quizás volver a Estados Unidos, o sea, digamos, la experiencia que tuvimos allá, los dos, y aparte las experiencias que hemos tenido acá nos permite regresar a Estados Unidos, claro, no como súper arquitecto, pero con chamba, ¿no? Y Europa en realidad sería como mi sueño oculto, ¿no? Pues más difícil, porque claro, nunca hemos estado en Europa, pero sería monstruo probar, digamos, una tercera etapa, eh, otro continente. O sea, pero la logística no va como ni de pareja, ¿no? Va de familia. O sea, cómo metes a 3 hijos en un ambiente que no sabes ni siquiera tú cómo te va a ir, ¿no? Pero es parte de, creo que a todo el mundo le toca. O sea, esa noica la tienen todos, creo, ¿no? Nací en Lima, claro. Estar en otro, finalmente aquí empiezas con el bañito y eso es esa es lo que nos tocó a nosotros, o sea, ¿no? Y ahí sí sentimos un poco la pegada también porque pucha, estudiar en una super universidad, una maestría, la mejor oficina que puedes haber pensado, ¿no? Y regresas y te enfrentas a que pronto tienes que hacer, pues, un localcito, pues, de 4x4. Cuando tus amigos que se quedaron acá no salieron, no hicieron nada, finalmente hicieron carrera y de pronto ya están haciendo casas y están haciendo cosas más, más grandes de alguna manera, ¿no? Porque claro, donde estás vas haciendo el network y vas haciendo las cosas. Y siempre va a ser más fácil empezar en un sitio donde tienes amigos. O sea, estudiaste con gente que de alguna manera, todavía quizás cuando regresamos todavía nadie me pidió nada, ¿no? Pero ahorita quizás ya empiezan oye, ya la gente ya empieza a tener una posición económica que de pronto quiere hacer un negocio, quiere hacer su propia casa, su depa, no sé, cualquier cosa. Pero claro, eso nos duró al principio, con los primeros proyectitos, ¿no? Que nos íbamos colocando hasta que empezamos a ganar algunos concursos y ahí es cuando finalmente sentimos que el apoyo, digamos, de la experiencia en Nueva York, la experiencia de tener una maestría, se ha reflejado en que habían ya un nivel de clientes que sí le interesaba, ¿no? No sé, Walter Bailey, como el CEO del Banco de Crédito, cuando le trabajamos una remodelación, vio mi currículum y me dice, Columbia, ¿no? Nueva York, impresionante tu currículum, ¿no? Fue la primera vez que sentí que había valido la pena todo eso, porque digamos, para la remodelación de la tiendita, ¿qué le importa de dónde vienes, ¿no? ¿Cuánto me cobras? Y ya. La ciudad de Nueva York o sea, ¿Te querías con Nueva York? sin hijos. Es que Nueva York es alucinante, o sea, es 24/7, no se te acaba. Pero es súper cruel con el tema familiar, ¿no? Y tengo mis amigos que se han quedado ya con un hijo, ¿no? Y la están haciendo luchando heroica, o sea, son héroes, o sea, ¿no? Y la luchan ¿no? O sea, dices, oye, o sea, realmente ya no, o sea, sí, algo obviamente disfrutas la ciudad de alguna manera, pero no de la misma manera, pues, ¿no? O sea, ya ni qué decir de la diferencia de Latinoamérica, ¿no? Que al menos acá puedes tener, no sé, pues alguien que te cuida a los hijos y puedes salir en la noche, ¿no? No, México nunca fue una opción. Tengo una amiga que sí estudió en México, regresó a Perú y de ahí se regresó a México porque nunca se ubicó, nunca se terminó digamos, encontrar Lima. Creo que también depende mucho en qué edad justamente viviste en México. En México fue mi adolescencia. Otra cosa que tuvo que ver es que en México mis amigos con los que estudié el colegio, la mayoría era un colegio internacional. O sea, la mayoría está desperdigada por todo el planeta y no necesariamente en México, ¿no? Lo que es bonito porque tengo amigos ¿no? argentino, chileno, por todos lados. Pero, pero sí, o sea, nunca lo sentí como casa en México. Por más que la ciudad y la gente era a uno, y si hay, aparte, creo que eso es otra de las cosas, si un país o una ciudad en particular muy parecida al Perú y a Lima es México. O sea, los dos tienen la misma historia, es la misma cosa, es la misma dinámica, te quejas de lo mismo, ¿no? O sea,
Y quizás ahorita la única diferencia es que México pueda estar un poquito más inseguro, de eso se quejan mucho mis amigos, de la inseguridad, la violencia que puede tener la ciudad ahorita, y que Lima todavía no sientes esa violencia, se está germinándose, pero no es el caso del día a día, ¿no? Es muy parecido. Creo que desde chico el colegio sí marcó una pauta, tener un profesor de arte que realmente vivía y respiraba arte. Eso para mí fue fundamental, que me enseñe libros de Escher o de Dalí en el colegio. O sea, ahí nomás ya estaba enrumbado, ¿no? Y él tener un profesor de fotografía también. Fueron los temas que me gustaron y fueron los temas que hicieron que el resto del colegio lo tenga que pasar para hacer lo que me gustaba. De ahí, como profesores en la universidad, sí tuve bastantes, o sea, tuve como que lo mejorcito de la uni en ese momento. Profesores memorables como Germán Costa, más que profe Pata también, Antonio Graña, Adolfo Chávez, que han sido ya como patas del resto de la vida y ahí nos hemos cruzado ya después enseñando. Y en México, más que profesores, lo que tuve fue justamente en el trabajo un mentor. Mi primer mentor, digamos, que dices, o sea, la tiene clara, ¿no? Y hace poco nos acabamos de juntar en México, en su casa, que visitamos México, y nada, pues estaba claro que el pata la tenía clarísima desde chiquillo, ¿no? Porque era chiquillo, era socio de Iturbe y tenía 27 años. Era como, tenía 27 años y es socio de un pata que le ha hecho la casa a García Márquez, o sea, increíble. Y una de las cosas que también mucho vi en México, porque cuando yo estuve en México todavía, era el máximo momento como el barraganismo, digamos, ¿no? Barragán todavía impactaba mucho en todo lo que se hacía y todos querían hacerle gorretas y una de las frases que más me acuerdo de eso era la diferencia entre un discípulo y un imitador, ¿no? Que imitaba digamos, la expresión de Barragán y que el imitador tenía como punto de llegada al maestro y el discípulo lo tomaba como punto de partida. Y eso para mí ha sido clave, porque muchas veces en muchas ocasiones, digamos, ves que todo el mundo quiere llegar a una cosa, a un estilo, a una forma, ¿no? Y sin entender nada, simplemente eso es lo que tiene como producto final. Y un discípulo creo que es que entiende por qué está pasando eso, por qué se está haciendo eso, y a partir de eso elaborar su propio camino, ¿no? Lo que pasa es que el arquitecto a veces quiere como que concretar algo, en maqueta, en render, lo que sea, digamos, como para sentir que ya pasó esa etapa, ¿no? Y next, digamos, ¿no? No sé si es inseguridad, o hay algo que hace que de alguna manera quieras concretar algo. Y hay gente que no necesita ni concretar nada y simplemente sigue de un pensamiento a otro y va evolucionando y de pronto termina pues fractalizado hablando cualquier cosa, sin necesidad de concretar, ¿no? Yo creo que esa necesidad de concretar a veces como que te retiene mucho el seguir avanzando. Y lo que me preguntaste es en términos de si hay una diferencia entre maestro y mentor. O sea, maestro como maestro universitario, a un mentor sí, claro. O sea, el maestro finalmente su chamba digamos, te da la clase, te puede motivar, bacán y todo, y está muy de ti, ¿no? Si es que, digamos, absorbes lo que él te estaba comunicando, ¿no? Y el mentor para mí es alguien que sí transgrede los límites básicos del transfer of knowledge, de la transferencia de conocimiento, ¿no? Es alguien que te marca, que de alguna manera pues quieres absorber lo más que puedas de esa persona, y no solamente, eso es otra de las cosas, ¿no? Que quizás un maestro lo relaciona solamente a la parte profesional, ¿no? A la parte, digamos, de la carrera, y un mentor yo lo veo como alguien que
que tienes que aprender de todo, de cómo vive, cómo come, o sea, todo, ¿no? El mentor no necesariamente tiene que ser o sea, consciente de que él es el mentor, Claro. para nada. Pero el rol del maestro sí es, Claro. o sea, sí es explícito, pues, porque el maestro se sabe maestro y tiene que asumir el rol de, no, te tengo que transmitir algo, ¿no? Algo. Pero el mentor no necesariamente se sabe mentor. Y de ahí, obviamente, algunos profesores ya en la maestría, como roles muy más definidos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía un profesor que era profesor, ¿no? O sea, y cómo se apasionaba de enseñar arquitectura. Más de hacer arquitectura, se apasionaba de enseñar arquitectura. Mark Rakatansky, alguien que no, claro, no suena pues como el gran diseñador, ¿no? Caso contrario que el gran diseñador que era Asymptote, ¿no? En Columbia, de pronto su taller no fue tan interesante, ¿no? Para mí, obviamente, otra gente seguramente lo disfrutó bastante más. De ahí alguien que de pronto me deslumbró muchísimo por la cantidad de conocimiento que tenía, David Turnbull. Después terminé enseñando con él, terminando la maestría, sin ser un arquitecto que ejerce igual y todo, pero su práctica era más allá de la arquitectura, ¿no? Era como un consultant también desde tecnología y que mezclaba todo lo que hoy en día se habla de design thinking, ¿no? Al pata la tenía clarísima hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que el tipo era una enciclopedia, o sea, le preguntaba, ¿cómo puedes saber todo esto? ¿En qué momento has leído tanto? ¿No? Y esa aproximación también hacia el arquitecto casi renacentista se me hizo súper impactante. Y ya después en la chamba, pues sí, o sea, ahí los tres, yo creo, o sea, Elizabeth Digler y Ricardo Escofidio, con la carrera que tenían, cada uno con su personalidad, y el mismo Charles también aportaba tanto a cada conversación que cada experiencia era súper nutritiva. Y la gama también de cosas, de intereses que tenían, ¿no? No solamente era solo arquitectura, o sea, todos estaban metidos en mil otras cosas, en filosofía, en política, o sea, decías, ok, o sea, para hacer arquitectura no es solamente diseñar bonito, ¿no? Pero por otro lado, sí también creo que vi y dije, bueno, quizás esto acá tiene un límite en términos de o sea, lo que requieres de tu vida llegar a ese nivel. Y que era básicamente tu vida completa, sin hijos. O sea, ellos no tenían hijos. Los domingos para ellos era un plan monstruo ir a la oficina y poder diseñar tranquilos, ¿no? Sin teléfonos, o sea, sin el día a día de la oficina. Y era como, espérate, o sea, el domingo también me interesaban hacer otras cosas, ¿no? O sea, pero sí, o sea, y no solamente eran ellos, todos mis amigos que estaban también en otras oficinas, el ritmo era al 100%, ¿no? Yo me considero una persona súper apasionada en lo que hago, ¿no? Pero el nivel de sacrificio sí no estoy seguro si es que hubiera estado dispuesto a continuarlo a ese nivel, ¿no? A ver, la docencia es algo, creo que intrínseco a todo arquitecto, y a cómo ha sido formado, por así decirlo. Esa formación de maestro, o sea, de tener esas críticas. Si fuera un profesor que se para y hace la clase y listo, ¿no? Pero esa relación que alguien entabló contigo en un momento, o sea, los buenos profesores que has tenido, dices, bueno, esto me gustaría volver a transmitirlo, ¿no? Pero más allá de esa relación, creo que para mí lo que es fundamental es seguir dando vueltas al ejercicio de proyectar, y no necesariamente el ejercicio de proyectar, digamos, en la profesión directa, digamos, de tener un cliente, que eso eventualmente puede ser bastante limitado, ¿no? Depende de la línea de trabajo que puedas haber tenido. Van a haber proyectos que van a ser mucho más estimulantes que otros, pero la academia va a ser muchísimo más interesante, porque en la academia estás hablando de todas las posibilidades que pueden haber, versus la de un cliente con un presupuesto real, ¿no? Que es un ejercicio profesional y muy divertido y todo, pero en la academia sí puedes siempre seguir especulando, ¿no? Y creo que es innato digamos, a un arquitecto la especulación. Ahora,
a mí siempre me ha interesado la especulación un poquito más radical, un poquito más, digamos, disruptiva, ¿no? Y eso la academia me lo puede dar. Los alumnos con los que trabajas, la idea es que se emocionen tanto como tú te emocionas en las cosas. Se habla mucho de motivación, ¿no? Siempre cómo motivas a los alumnos, ¿no? Y el mejor ejercicio de motivación para mí es que puedan contagiarse de tu propia motivación, ¿no? O sea, no es algo que tú dices, mira, te vas a motivar, ¿no? O sea, es algo que tratas de contagiarlos de todas aristas, no solamente de arquitectura, sino que mira esta exposición de tal cosa, este concierto, o sea, trato de sacarle un poco a los chicos, un poco también para ir midiendo qué está respirando la generación que viene, ¿no? Según yo todos eran gamers y no, o sea, arquitecto para mí era gamer fijo, ¿no? Y no, casi nadie no me tocan gamers, no sé, ¿no? Pero yo me hubiera imaginado, ¿no? Que todos están, pues, con todos estos mundos virtuales, pues, recontra, digamos, incentivados de todas las cosas que ves, pues, ¿no? O sea, las películas está bacán, pero la película no estás en el espacio, o sea, no te mete el espacio, no tú no puedes voltear. En cambio, en los juegos estás, o sea, recontra estimulado en ese sentido. Y no, más como que de pronto me toca, no, sí, yo hago ballet, ¿no? Yo hago, o sea, cosas como más cotidianas, más comunes, ¿no? Pero creo que eso es fundamental, o sea, tratar de leer también la generación que viene, ¿no? Y comulgar con ellos. O sea, normalmente lo que corresponde es que la generación que viene se revela a la que le antecede, ¿no? Pero tampoco veo mucho de eso. Y más termina siendo como tratar de ponerme al día. O sea, hablamos si quieres, de música, ¿ya? Y eso es algo que, pensamiento radical, que trato de cuestionar finalmente el cambio generacional con el reggaetón, ¿no? O sea, que finalmente si tú no aceptas la música que viene, es porque estás viejo, ¿no? O sea, ahí es cuando te das cuenta que ya no, o sea, que no soportas, digamos, y sí tengo alumnos que de pronto están con el reggaetón en la clase y dices, pero qué, o sea, que tratas de rescatarle, o trato de rescatarle algo bueno y ahí siento un cambio generacional, ¿ya? Pero claramente eso es lo que hicieron mis viejos y lo que hicieron mis abuelos con mis viejos y no la vieron. O sea, hay algo que tiene que haber bueno que yo claramente no lo puedo distinguir o saber exactamente de todo lo que se produce. Seguramente habrá un 2% bueno y ese 2% no lo puedo distinguir ni siquiera, ¿no? Pero sí es un tema generacional, creo yo. Y la chamba es, oye, quizás buscar pues ese 2%, ¿no? Y no decir, la siguiente generación es una mierda. Y todo lo que hacen y lo que juegan y lo que ven no sirve, ¿no? Mi primera experiencia enseñando fue en Nueva York y fue chamba, que ni siquiera me imaginé que me fuera. Necesitaban TAs, Teacher Assistants, que es como la primera aproximación. Ahí tengo un taller de frente, ¿no? Y esto era para los alumnos que venían de la maestría de arquitectura que estudiaban 3 años. Para el primer año necesitaban, por lo general, los profesores tener TAs. ¿Por qué? Porque venían de backgrounds biólogo, fotógrafo, ¿no? Y de pronto tienes que diseñar un edificio, ¿no? Sin necesidad de tener las herramientas de CAD o de 3D, ¿no? Y un poco fue apoyar a eso. Pero apoyando en eso, ya te entras a la conversación con los profesores y las críticas y también, obviamente, empiezas a ver temas de crítica arquitectónica. Obviamente eso fue fascinante, pero fue también fascinante porque hablaba con alguien que no era arquitecto, o que estaba empezando a ser arquitecto, o queriendo ser arquitecto, pero tenía otra perspectiva. Y si era de economía, digamos, todo lo argumentaba a través digamos, de lo que le hacía sentido a esa persona en ese momento, ¿no? Y eso para mí fue súper estimulante. Y eso fue mientras yo estudiaba mi maestría. Terminé la maestría y David Turnbull al año me invita a ser su teacher assistant, ya no, o sea, enseñar con él básicamente al mismo programa que había hecho hace un año, ¿no? Y eso también, Dealer Coffee, si algo bueno tenías que te dejaba enseñar. Tenías que pagar las horas que enseñabas después el fin de semana, pero como igual ibas a ir, el fin de semana daba igual, entonces nada, era buenísimo enseñar. Y ahí sí tuve hasta una peruana del UPC que ahora está en Costa Rica, mexicano, chino, fascinante también. Y dije, oye, esto está buenísimo. El problema es que después no me volvieron a dejar enseñar porque ya era un tema de visa, ¿no? O sea, si ya querías enseñar como firme, digamos,
tenías que sacar una doble visa que no, a mí no me iban a dar. Y cuando regresé acá, eso siempre es básico también, hasta un tema económico, por más que no pague bien enseñar, pues es algo, ¿no? O sea, al no tener ni un solo trabajo, llegué y Cooper me hizo una carta de recomendación para Columbia, a Kenneth Franklin. Era una super carta, pero me dijo, el día que regreses acá vas a enseñar en la Católica, porque él estaba recién arrancando en el 2004 su facultad, ¿no? Cerrado. Entonces ya sabía que tenía esa chamba fija y cuando regresé me junté con él, como todo el mundo que ha regresado creo que se junta con Cooper, y me colocó en la Católica. Pero a la vez también, al no tener ningún trabajo concreto, digamos, empecé a enseñar en la UPC también. Sí, la diferencia fue que en la UPC me pusieron al segundo ciclo, ¿no? Era como que tenía que pagar el mismo derecho de piso que todo el mundo que no había salido de Lima, que no había estudiado afuera, ni que había trabajado, ni que había visto otras cosas, ¿no? Y ahí sí se me hizo como que no estaba bien organizado, ¿no? Y aún así estuve un año en la UPC. Lo bueno es que ahí me junté con Peter Seinfeld, que estaba en la misma situación. Él se había venido de Los Ángeles y yo había venido de Nueva York. O sea, había trabajado a Sayar, que había trabajado con Frank Gehry, trabajado algo en corporativo, pero teníamos la misma historia y regresando a Lima, el primer ciclo que nos tocó enseñar con dos arquitectos que no íbamos a conversar de lo mismo, y el siguiente ciclo dijimos ya vamos a hacer este taller juntos, ¿no? Y de ahí propusimos un taller de fabricación digital en la UPC, cuando todavía, pues esto es 2011, pues, ¿no? Y no funcionó. Nos las hicieron súper difíciles y increíblemente en la Católica, que pensábamos que cero tecnología y todo, nos dijeron, oye, hagan lo que les dé la gana, ¿no? Y ahí empezamos a enseñar el taller de fabricación digital. Mientras enseñamos los PFCs cada uno. Yo enseñaba con Reinaldo Ledgar, el PFC de Proyecto Urbano, que después hicimos un libro muy bacán, con Gonzalo Cruz, y Peter enseñaba con Antonio Graña. Y después ya cada uno teníamos más trabajo, más carga, y dijimos, oye, venir 3-4 veces a la semana ya no es sostenible, y hablamos y propusimos un taller 5, a la mitad de la carrera, que estaba integrado ya también todo el proceso de fabricación digital, ¿no? Y ahí cambió mucho en la facultad de la Católica, en términos de que a partir de ahí se empezaba a construir todo, ¿no? Y ahora hoy en día todo se construye, y eso creo que fue un aporte sin querer queriendo, pero creo que fue nuestro aporte a la universidad, y ahora se está haciendo la facultad nueva con un super woodshop abajo, ¿no? Un taller de maquetas alucinante que va a estar finalmente, yo creo que a la vanguardia. Bueno, el día a día es no es tan caótico en términos de organización, por decisión propia, porque no he querido crecer una oficina grande para hacer proyectos, o sea, muchos proyectos que no me generen mayor interés. Obviamente, al final cuando tienes que pagar las cuentas, ¿no? Pero la estrategia de la oficina siempre ha sido tratar de manejar proyectos interesantes, algo rentables obviamente, pero que sean, digamos, como proyectos boutique. ¿En qué sentido? O sea, si preferimos hacer la remodelación o la imagen de un banco, de los headquarters, a tener 20 agencias en todo el año, ¿no? Y que seguramente económicamente va a ser igual, pero aún hiciste 20 agencias con lo cual te tuviste que comer 20 trámites, 20, ¿no? Y de aporte, digamos, creativo no es mucho, porque las agencias finalmente están así, o digamos, los restaurantes también de franquicias, ¿no? Versus generar o pensar una nueva línea, la identidad corporativa para alguien, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera hemos estado nosotros enfocándonos. Y eso ha hecho que no tengamos muchos proyectos, pero proyectos claves que nos están permitiendo tener más proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces ya no nos llama para hacer cosas pequeñas, sino, oye, tenemos un proyecto interesante, que necesitamos un arquitecto que realmente haga un poco de la diferencia, ¿no? Y nos concursan casi siempre,
pero ahí hemos ido ganando concurso tras concurso. Incluso ahorita estamos viendo los proyectos para AGP, que fue una fábrica que hicimos acá, que fue un proyecto también imposible, boutique también, pero el cliente quería mucho diseño y eso fue como una oportunidad que nunca hemos tenido. El proyecto es muy bacán y ahorita la empresa está creciendo, está yéndose a Bélgica, Alemania, y ahí estamos haciendo proyectos en Ghent, en Aachen, para el mismo cliente, un poco el look and feel parecido a lo que ya se había trabajado acá. Pero son proyectos que 16.000 metros cuadrados, pero finalmente como arquitecto ya no lo hacemos arquitecto local, ¿no? Sino lo hacemos al revés. O sea, lo hacemos acá para buscar un arquitecto local allá. Y nuevamente nos permite tener proyectos más puntuales. También tenemos multifamiliares y finalmente ¿no? es el día a día, pero que no nos exige una operación de tener pues 15 arquitectos, 10 arquitectos, ¿no? La operación es muy pequeña y por eso no es que estoy tan, digamos, sin tiempo para nada, ¿no? Me permite enseñar en la universidad, me permite estar con mis hijos también. La decisión de tener la oficina inmediata a mi casa es adrede, ¿no? O sea, me permite estar con mis hijos. Y creo que eso es hoy en día fundamental, ¿no? Al menos el ritmo de vida que está dependiendo también de los padres, no puedes pues no estar, pues, ¿no? Y es algo que se disfruta finalmente, o sea, también es un poco de lo que también viene Nueva York, o sea, si finalmente lo que quieres es eso y tener ese tipo de vida, bueno, ahí está, pues, ¿no? Pero por otro lado te vas a perder un montón de cosas y esas cosas son las que aquí sí pienso seguir disfrutándolas, ¿no? Lo que más me ha costado aprender, o sea, más que aprender, lo que más me cuesta es la operación básica, digamos, de la oficina, ¿no? El tener que ir y venir con correo, o sea, nuevamente el contra, digamos, de tener una operación pequeña es que me tengo que hacer cargo de algunas cosas que normalmente no me debería hacer cargo, ¿no? O sea, no hay secretaria, por ejemplo, ¿no? Entonces todos los trámites económicos corren por parte nuestra, por parte mía, básicamente. Y otra de las cosas es que el cliente quiere, digamos, que yo le responda, ¿no? O sea, el cliente me contrata también por mí, no por mi empresa, y que después le puedo derivar a alguien y que no, esa persona ya se encarga, el project manager se encarga completamente del proyecto, ¿no? Y eso me absorbe un montón de tiempo también, obviamente. Pero no es que o sea, más que me cuesta aprender, es como esa es la decisión, digamos, que he tenido que tomar. Y cosas que me cuestan aprender es o sea, estar al día todavía con los programas. Hace poco seguía yo modelando todas las cosas, ¿no? Porque era la manera más fácil, directa de seguir diseñando. Y era prerequisito incluso antes que sepas 3D Max por el programa que usaba, ¿no? Y claramente hoy en día el 3D Max ya no es la mejor herramienta para producir, digamos, en la oficina. Llegó Alejandro, me mostró lo que puede hacer con Revit y se acabó 3D Max, ¿no? O sea, la cantidad de iteración y ahora los nuevos renders, el Lumion, o sea, todas las cosas son mucho más rápidas, ¿no? O sea, tienes el mismo resultado pero mucho más rápido. Y eso sí me hubiera gustado de alguna manera seguir al tanto de cómo funcionan las cosas y ya no me está permitiendo estar al día, ¿no? Son como que ya empiezas a delegar más que tú estar ahí modelando las cosas, ¿no? Con el mismo Grasshopper, ¿no? O sea, el Grasshopper lo básico y ahora ya mil apps, mil plugins, mil cosas que de pronto las enseño porque finalmente sé cómo funcionan, ¿no? Pero la parte técnica ya de, oye, este es el comando de que hace tal cosa, pues ya, o sea, ya le he ido perdiendo el hilo. Y sí me hubiera gustado mantenerlo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya es un tema netamente pues de entre tiempo y que finalmente pues delegando puedes hacer doblemente las cosas, ¿no?